Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir hoy, estar y participar en el quinto y último webinar del ciclo de la PAC y los retos del Pacto Verde Europeo, organizado por la Asociación Española de Economía Agroalimentaria y con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta ocasión abordaremos el tema de creación de valor en el sistema alimentario. Ante todo, me gustaría reiterar nuestro agradecimiento desde la Asociación al Ministerio por su apoyo a todas y a todos los que han participado hoy y están participando hoy con nosotros. Cuando hablamos de generación de valor, hablamos de emprendeduría, hablamos de innovación, hablamos de sostenibilidad, de economía circular, hablamos de revalorizar los subproductos y los residuos, del desperdicio, hablamos del comportamiento del consumidor, de las empresas del sector de innovación. Hoy abordaremos todos estos aspectos y estos temas con un panel de ponentes de lujo. Reitero mi agradecimiento y el de la asociación a todos y a todas las y los ponentes por estar hoy con nosotros y aceptar formar parte en este debate. Para los que están siguiéndonos hoy en el webinar, para los asistentes, recordad que las preguntas se deben de hacer en una sección de preguntas y respuestas y agradecer también que las preguntas se hagan en este espacio y que recordad que las podéis votar para que yo pueda dar prioridad a las preguntas más votadas. En el caso de que haya muchas preguntas y nos acercamos al tiempo de acabar, pues tendré que priorizar un poco a la hora de elegir las preguntas. Empezamos con la primera sesión o la primera exposición con nuestro primer ponente, José María García Álvarez Coque. No solo genera valor quien mejor emprende, también quien mejor coopera. José María García Álvarez Coque, conocido también con nuestro programa, es catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, del cual fue director en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. Es también director de la Cátedra ABAN, que tiene como finalidad desarrollar actividades de investigación docente y de difusión sobre futuras estrategias en materia de despoblamiento. En los últimos 20 años ha dirigido varios proyectos de investigación y cursos posgrado para organismos internacionales relacionados con el comercio, el desarrollo y las políticas relacionadas con la agricultura. Fue presidente del Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas de la OCDE. Ha colaborado como asesor y consultor en varias instituciones europeas, Comisión Europea, el Parlamento y la FAO, también en la Comunidad Andina y otras instituciones europeas y americanas. Desde el 2001 al 2007 presidió la Asociación Española de Economía Agraria. Chema, cuando quieras, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Zane. Y si me permiten, voy a intentar compartir pantalla. Vamos a iniciar Veamos. Ahora voy a buscar la presentación. Y ahora la voy a iniciar. No sé si se puede ver la pantalla. No sé si mi cara igual no se ve hablando, porque las dos cosas no las puedo conseguir. Te vemos perfectamente, no se preocupe, cuando quieras. Genial, pues muchísimas gracias por la invitación a EA, siempre con la EA, y al Ministerio, CEN, y a todos y a todas. Vamos a hablar de colaboración, de cooperación. Y es que a veces cuando nos aproximamos al tema de la cadena alimentaria, a veces lo vemos como un juego de suma cero, es decir, vemos que unos ganan, otros pierden, el Estado regula, hay leyes, pero además el Estado pues intenta evitar esas posiciones de dominio, de asimetría de información. Y lo que defendemos aquí es que para generar valor tenemos que basarnos también en enfoques colaborativos, sin descartar el enfoque regulatorio. ¿Por qué nos estamos basando conceptualmente en enfoques como el pionero de Lynn Margulis, de simbiosis, de generar diversidad, de que las especies también evolucionan por la cooperación, y el enfoque más moderno, más economista, de la competition, ¿no? Que sería un poco el enfoque que liga la competencia con la colaboración. Son muchos ámbitos en los que se puede colaborar en defensa de la producción y de los consumidores. Ámbitos de ganar, ganar, y además en tres dimensiones: económica, social y ambiental.
Por ejemplo, mercados municipales donde colaboran productores mayoristas o entre sí. Por ejemplo, tecnologías digitales, blockchain, big data o vínculos directos productores-consumidores. También el tema de reducción del desperdicio que se va a comentar más adelante. Y muchísimos otros ejemplos más. Y es que la evidencia empírica respalda la contribución de actividades colaborativas a la competitividad en zonas rurales. Y un ejemplo es la colaboración en actividades innovadoras. Hemos trabajado en el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia para valorar la presencia de colaboración en empresas para actividades innovadoras y su impacto sobre regiones rurales y urbanas. Para ello, empleamos una metodología de Qualitative Comparative Analysis, donde estudiamos los ingredientes básicos para que el sistema de innovación haga que los distintos territorios puedan ser competitivos. E incorporamos el aspecto de la colaboración. Identificamos regiones europeas que presentan las siguientes características. Índices de competitividad regional mayores que la media europea y porcentajes relativamente elevados de pequeñas y medianas empresas que colaboran en actividades innovadoras. Y concluimos que la colaboración es un ingrediente básico para la competitividad en regiones de tipo rural, como se ve en este mapa, donde recoge las regiones que hemos retenido como competitivas, en las que la colaboración es determinante. Las del color rojo son urbanas, las de color verde son regiones más de tipo rural. Ingrediente básico, la colaboración para la competitividad regional. Pero ¿qué capacidades son necesarias para generar valor? Por un lado, hay capacidades que tenemos que respaldar desde las universidades, del sistema de innovación, del sector público, de colaboración. Pero colaboración per se no es suficiente. Tenemos que incorporar capacidades transformativas, es decir, no solo emprender, sino también colaborar en actividades innovadoras y desde una perspectiva multiactor. La literatura se tiende a focalizar en dos modelos extremos. Por un lado, un modelo de colaboración competitiva, basada en lobbies, cooperativas de segundo grado, interprofesiones, plataformas, y otro más emergente en el mundo rural que tiene unos planteamientos más altruistas, neorurales, podríamos decir. Pero es poco práctico plantear ambos modelos como rivales. Y la realidad es más compleja, porque se van adoptando cada vez más modelos de tipo híbrido, donde las funciones comerciales y no comerciales van unidas. Y es que cuando hablamos de valor, debemos incorporar funciones de valor ambiental, valor social y, por supuesto, productivas. Hay que vivir, hay que comer, hay que sobrevivir. Los grupos multiactor pueden formar alianzas para añadir valor. Quiero mencionar 3 ejemplos de colaboración multiactor en los que hemos trabajado desde el Departamento de Economías Sociales de la UPV. Es lo que decía antes una compañera a vender nuestro libro. Por ejemplo, el grupo operativo Innolan de gestión común de tierras, donde las cooperativas se hacen cargo de tierras en riesgo de abandono, resuelven un problema para los propietarios y ganan competitividad. El programa Aprofita Valencia es otro ejemplo para la reducción del desperdicio alimentario, donde colaboran productores, empresas con Mercavalencia y organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, la Generalitat Valenciana. Y otro proceso multiactor que condujo a la acreditación del regadío histórico de la Huerta Valencia como SIPAM, Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial, una acreditación territorial que permite ganar valor a los productos de la huerta. Y como conclusiones, diría, la colaboración no puede imponerse, sí facilitarse. Las regulaciones son necesarias, evidentemente. Las políticas pueden plantear recompensas, incluso de carácter psicológico o moral, pero es importante facilitar, remover barreras a la colaboración y promover una cultura de la colaboración, de gobernanza y liderazgo adecuados, muy necesarios en el sector agroalimentario. Pues con esto acabaría y muchísimas gracias, Zen, y espero pues haber acabado más o menos en tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. La verdad, perfectamente bien presentada según lo que hemos planificado. Para los participantes y los asistentes hoy, no olvidéis, por favor, las preguntas en la sección de preguntas que tenéis en
y luego al final de las presentaciones pues abordaremos las respuestas de una manera conjunta. Es importante a la hora de hacer pregunta indicar a quién está dirigida para facilitar la respuesta. Y recordad también que las preguntas se pueden votar. Pasaremos a la siguiente exposición por nuestra compañera Mercedes Sánchez. ¿Se involucra el cliente para generar valor en las empresas agroalimentarias? Mercedes Sánchez es catedrática del Departamento de Gestión de Empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra. Es investigadora del Instituto de Innovación y Desarrollo Sostenible en la Cadena Alimentaria. También es profesora colaboradora de la Universidad de Talca en Chile. Su actividad docente se centra principalmente en la organización de empresas en el sector agroalimentario. Es editora de la revista Economía Agraria y Recursos Naturales. Es directora también de la Escuela de Doctorado de la Universidad Pública de Navarra desde el 2019 y también fue nuestra presidenta de la Economía Agraria entre 2007 y 2013. Muchas gracias, Mercedes, por estar hoy con nosotros. Te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Deín, muchas gracias Asociación Española, la querida Asociación Española de Economía Agraria, Ministerio, muchas gracias por esta iniciativa tan interesante, a Cebin especialmente, a los asistentes y bueno, voy a ver si mientras vamos iniciando comparto con ustedes la pantalla. Bien, como han indicado, vamos a trabajar en el último eslabón de la cadena agroalimentaria. 3 ideas iniciales, voy a usar el número 3 para referenciar algunos aspectos. Pensamos que los clientes son importantes en ese triángulo estratégico de la propia empresa, la competencia y el cliente. ¿Por qué? Porque para sobrevivir, ¿no?, dentro del mundo de la empresa se necesita tener unos productos, no solo los actuales, sino también los nuevos, los que van a entrar y aquellos que más o menos igual decaen, pero en esa estrategia de ciclo de vida y de equilibrio de cartera, productos entrando, productos saliendo dentro de las empresas. Es verdad que el sector agroalimentario tiene una posición de privilegio porque el ciclo de vida normalmente, si tienes éxito, es mucho mayor, pero esos clientes a los que tenemos que mirar, que vamos a buscar a ver cuál es su valor y si verdaderamente se añade o cómo se añade, se observa que hay un elevadísimo fracaso en la entrada de nuevos productos, en nuevos alimentos, y que la escala de neofobia, que nos mide el miedo a lo nuevo, es muy, muy alta en el sector. Entonces, el objetivo va a ir por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hará, qué es lo que motiva que a veces ese cliente no acaba de ver claro o no acaba de adoptar esas innovaciones? Vuelvo al número 3, los 3 ejes que condicionan las decisiones del cliente, que añaden valor al cliente, están alrededor de los alimentos, alrededor de las personas y alrededor de la cultura. Es decir, qué vamos a consumir, quién lo va a hacer y dónde lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a decir del qué? Para cada uno de ellos hay una diapositiva. Del qué, lo que se observa es que cuando vamos a elegir alimentos y los clientes añaden valor a los alimentos, por supuesto, no puede ser de otra manera, hay un valor tangible, un valor real, un valor nutritivo, un valor organoléptico, pero además crece y por eso ponemos esa balanza que se descompensa en los países desarrollados, dejémoslo claro desde el principio, los intangibles y los simbólicos, el valor del placer, del hedonismo, de la salud, de la seguridad, las marcas que nos unen a determinadas información que conocemos, nuestra propia experiencia, la identidad, el origen, el patrimonio y todo lo que se está uniendo ya hace tiempo alrededor de la sostenibilidad, que seguro que esa palabra la vamos a usar mucho, alrededor de la protección del medio ambiente, alrededor también de la economía y de los precios, que seguiré ahondando en el asunto, porque todo lo social y todo lo sostenible está creciendo, ¿no? Además de lo que ya hemos hablado del origen, etcétera. Con lo cual, primera idea, valores tangibles, intangibles y los simbólicos creciendo y llevando la balanza, bloqueando la balanza hacia ese lado. ¿El quién? Las personas normalmente, los que consumíamos alimentos, se diferenciaban antes por la renta, la edad, el sexo, la educación, el hábito, el tamaño de la familia, clásicas sociodemográficas. ¿Qué pasa ahora? Las emociones, las nuevas generaciones, ¿qué buscan en los alimentos? Los millennials, centennials, etcétera. Está evolucionando mucho los usos, los motivos del consumo de alimentos. Volvemos al concepto de sostenibilidad, de hedonismo, de placer, de cultura gastronómica. Estamos hiperconectados, tenemos un acceso a la información enorme, a la trazabilidad, la importancia de los etiquetados de calidad, de imagen.
Todos los informes que están y estudios internacionales, no solamente a nivel local, nos están hablando de esto, de la conexión, y esto es positivo en mi opinión, que la alimentación esté ganando posiciones, y quiero hablar también del COVID en este sentido, que parece que en cierta medida, a pesar de todos los problemas, la unión con la alimentación está siendo más interesante. Obviamente nuestros estilos de vida, si estamos cada vez más concienciados, el vivir experiencias, y no se nos olvide cómo accedemos a ellos. Nuestro acceso es multicanal y las personas podemos ser con muy diferentes perfiles en distintos momentos, no nos pueden ubicar únicamente en uno de ellos. Y nos falta el contexto, el cómo vamos a combinar esos cambios en los alimentos con tantos aspectos que nos pueden diferenciar en los mercados, junto a las personas y nuestra manera de trabajar, todo lo que nos une en cuanto a perfil sociodemográfico y psicográfico. Y en ese contexto de nuevas tecnologías a los que todos estamos acostumbrándonos, mezclado con la tradición, que parecen contrapuestos, pero no es así, familiaridad, el impacto en el desarrollo rural de la alimentación, que cada vez esa comunicación es más positiva, y obviamente el tema de sostenibilidad, las estrategias europeas que hablan de nutrición, de clima, de innovación, de circularidad, que luego se va a comentar. Por lo tanto, yo ya resumo y finalizo. No es fácil ver, pero hay muchos elementos que añaden valor al cliente, pero sí que quiero destacar que hay un mayor dinamismo, hay una mayor complejidad, hay unas oportunidades enormes de estudio ahora de los comportamientos del cliente, y todo lo que conozcamos de él va a ser bueno para que ese éxito que hemos comentado al principio, que es bajo muchas veces, lo sea más alto, porque combinamos. Obviamente el precio no deja de ser un valor muy importante en los aspectos económicos, pero recordemos aspectos psicológicos, sensoriales, de experiencia, que nos van a condicionar a que esa conexión y con el cliente sea mayor. Solo dar ya muchas gracias por su atención, por la invitación recibida, y quedo a la espera de cualquier sugerencia. Espero haberme atendido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Merche, por la presentación y también por el tiempo dedicado a ella. Pasamos a la tercera exposición. Recordad también otra vez las preguntas, tenéis una sección para hacer las preguntas. Ya ha habido algunas respuestas de algún ponente que las comentaremos al final cuando acabaremos las exposiciones. Pasamos a la tercera exposición, Sostenibilidad en la industria alimentaria, iniciativas a nivel español e internacional, por Silverio Alarcón. Silverio es profesor titular del Departamento de Economía Agraria en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid desde hace más de 20 años. Ha investigado en temas de rentabilidad, eficiencia, innovación y sostenibilidad de las empresas agrarias y alimentarias. Imparte docencia en asignaturas de gestión de empresas, de evaluación agraria y investigación de mercado. Le dejo la palabra a Silverio cuando se pueda. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Zein, por tus palabras, y gracias a la asociación y al Ministerio por esta invitación. Bueno, yo os voy a hablar de sostenibilidad en la industria alimentaria, pero desde el punto de vista de las empresas. A ver, perdonadme, pero tengo problemas. Ahora, vemos la presentación, Sí. está bien. Bueno, todos estamos de acuerdo en que la sostenibilidad es algo que incumbe a toda la sociedad y a todos los sectores productivos. En la industria alimentaria, además, la sostenibilidad incluye también la salud de los consumidores, preocuparse por la salud de los consumidores, y así lo han entendido la industria alimentaria. Y lo han asumido también dentro de los compromisos que tienen que realizar para llegar a unos estándares de sostenibilidad. Desde la FIAF y desde otras muchas organizaciones y sindicatos ha habido un fomento de los estándares de sostenibilidad desde hace ya muchísimos años, y no voy aquí a hablar de todos ellos. También desde el punto de vista internacional, pues ha habido también muchas iniciativas en el ámbito de las empresas para fomentar la sostenibilidad, muchas de ellas promovidas por Naciones Unidas
La mayoría de ellas son guías, son recomendaciones, son registros donde se pueden acreditar la sostenibilidad y sobre todo son voluntarias. Desde el punto de vista normativo, bueno, pues también hay reglamentos de la Unión Europea, también hay leyes en España, también hay decretos. El primero que tenéis ahí en pantalla es el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales, el EMAS, que es aquí en España es del año 2013 y que tiene carácter voluntario para las empresas. Pero ya también hay directivas de la Unión Europea y también hay leyes en España con carácter obligatorio para las empresas. Y en concreto la ley que tenéis ahí del año 2018 establece la obligación, no para todas las empresas, solamente para las empresas grandes, de comunicar información no financiera, es decir, información en el ámbito de la sostenibilidad y de obligación de comunicar la situación en temas de sostenibilidad, tanto ambiental como social, como derechos humanos, etc. Bueno, además de hablar de iniciativas de las empresas para acreditar sostenibilidad, quiero hablar también de iniciativas de la sociedad civil para evaluar la sostenibilidad de las empresas agroalimentarias. Sobre estas cuestiones de evaluación también hay mucho escrito, hay muchas universidades metidas en estos temas, muchos organismos públicos, pero yo aquí os he traído un ejemplo que es de la ONG Oxfam, que en el año 2013 lanzó una iniciativa para evaluar las 10 empresas más grandes del mundo pertenecientes a la industria de la alimentación y bebidas en temas de sostenibilidad. Y en concreto lo que hace es usar 7 indicadores, que los tenéis ahí: trabajo, cuestiones de género, trato a los pequeños agricultores, transparencia, para acreditar sostenibilidad, agua, tierras y cambio climático. Bueno, pues los resultados de estas 10 empresas, bueno, que los tenéis ahí de forma muy esquemática en pantalla, pues de esas 10 empresas, 2 de ellas pues no salían mal paradas, pero el resto, pues sí, salían mal paradas en la mayoría de los indicadores. Oxfam lo que hizo fue remitir estos informes a las empresas para que tratasen de mejorarla, si voluntariamente querían hacerlo, y esto fue lo que hicieron. En 2016, Oxfam volvió a hacer la evaluación y lo que comprobaron es que habían mejorado considerablemente en temas de sostenibilidad estas grandes empresas. Por lo tanto, pues parece que la iniciativa pues tuvo su utilidad para toda la sociedad. En el año 2019, Oxfam lanzó una campaña similar, pero ahora fijó el foco en 2019 en las 7 grandes compañías agroindustriales que suministran a esas 10 principales empresas agroalimentarias. Y los resultados fueron similares, en el sentido de que todavía les quedaba por hacer mucho en temas de sostenibilidad. Bueno, solamente estos 2 ejemplos para ver que las evaluaciones en temas de sostenibilidad de las empresas también supone un avance y un acompañamiento a las empresas en la sostenibilidad. Y para acabar, quiero hablar, aunque sea muy rápidamente, de qué piensan los ciudadanos sobre la sostenibilidad. Bueno, pues la forma rápida de responder a la cuestión es mediante el Eurobarómetro, el último que se publicó sobre estos temas de este verano, y a la pregunta de cuál era el tema más importante al que se enfrenta el mundo, más o menos la mitad de los europeos y también de los españoles mencionan problemas que tienen que ver con la sostenibilidad. O sea, que también es una preocupación para los ciudadanos. La diferencia entre los resultados de la media de Europa con los de España es que en España el principal problema de las personas es la situación económica. Y aquí quiero hilar con que la sostenibilidad económica de las empresas es muy importante en el sector tanto agrario como alimentario porque está formado por pequeñas empresas. Y si no conseguimos que tengan unas buenas condiciones de funcionamiento, pues difícilmente van a poder persistir las empresas en el largo plazo y difícilmente podrán contribuir a otros objetivos, como es pues, que estén pobladas estas zonas rurales y a los objetivos sociales y ambientales. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por la atención y nos vemos adelante.
Muchísimas gracias, Silverio, por el tiempo acordado y planificado. Otra vez volveremos a la sesión de preguntas al final de las exposiciones. Ahora pasaremos a la cuarta exposición por la doctora María Ángeles Fernández Zamudio. Es doctora ingeniera agrónoma adscrita al Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Sus trabajos en el área de la economía agraria se centran en el análisis de los costes de producción, de la viabilidad de los cultivos mediterráneos, junto con otros estudios sobre las pérdidas y el desperdicio alimentario. En la actualidad coordina el Plan de Acción contra el Desperdicio Alimentario en la Comunidad Valenciana, Plan Bon Profit. Hoy nos va a hablar sobre el abordaje de las pérdidas y el desperdicio alimentario con una perspectiva de cadena. Cuando quieras, María Ángeles, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a los organizadores del webinar por invitarme a participar. Efectivamente, yo me voy a centrar en este tema, un tema con unas dimensiones que seguro que quienes nos oís ya tenéis en mente. Podríamos hablar mucho de todas las consecuencias y todos los datos que ya tenemos de las pérdidas y el desperdicio alimentario, pero me voy a conformar con una cosa, dejaros con preguntas, dejaros con reflexiones para que en los próximos meses, allá donde estéis, este tema lo empecéis a abordar y contribuyamos al mismo. Mirad, quiero empezar con estas fotos donde muchos y muchas al verla os vais a identificar cosas que pasan en el día a día en los hogares, en nuestras casas. Se nos quema unas lentejas, limpiamos la lechuga al máximo para quedarnos con esos tallos más jugosos. Tenemos muchos hábitos cotidianos, nos encontramos en la alacena de casa un pan mohoso, eso forma parte de nuestro día a día. Aparte de eso, tenemos hábitos a la hora de comprar. Y quiero nombrar, por ejemplo, el hecho de que últimamente mucha gente demandemos el pan de molde sin corteza. Esto lo hacemos sin caer en la cuenta que mientras estamos haciendo esto, estamos fomentando que haya empresas que tengan que tirar miles de rodajas de cortezas a la basura o destinarla a otros fines que no eran para los que estaban. Cuando preguntamos a la gente si tira comida, la mayoría de la gente dice que no. Esto es el resultado de un estudio que hicimos en la red Sin Desperdicio a más de 6.200 hogares en España durante el confinamiento del COVID, y ya veis aquí que el 80% de los hogares respondieron que tiraban menos de 300 gramos. Lo que sorprende es que hay un 22% de la respuesta que dice que tira cero. No tira nada. Yo creo que si esas personas miraran realmente lo que está en el cubo, llegaran a observar lo que diariamente tiran, pues se darían cuenta que sí que estamos tirando. Tiramos, desperdiciamos alimento en todos los eslabones y en todo momento. Quiero mencionar aquí el plan autonómico que tenemos para luchar contra el desperdicio alimentario, el plan Bon Profit. Lo hemos basado en dos aspectos importantes, la prevención y la reducción, porque tenemos muy clara esta jerarquía que tenemos que ir a prevenir y a reducir, es decir, que al final lo que pueda llegar al vertedero último sea lo mínimo. Todo alimento que ha sido producido con un destino para consumo humano tendría que ser consumido por humanos. Y luego la otra cosa, y es que dentro de Bon Profit tenemos ese enfoque de cadena en cuanto a que abordamos y nos interesan todos los eslabones, todos los subsectores y todo lo que ocurre a lo largo de la cadena. Las pérdidas y el desperdicio alimentario son la clara evidencia de la ineficiencia con la que trabajamos. Tenemos que sensibilizar a cada uno de esos agentes, tenemos que formarles, tenemos que motivarle a medir. Medir es la manera de darnos cuenta de que estamos haciendo esto. Bien, más motivos por lo que abordar las pérdidas y el desperdicio. Hemos firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hemos comprometido como país a reducir en un 50% para el 2030 en base a lo que dice la meta 12.3. Bueno, aquí lo que nos cabe muchas veces la duda es al 50% respecto a qué cifra, porque esa línea base todavía no la tenemos clara. Tenemos que abordarla, tenemos que analizarla. La Unión Europea nos está pidiendo datos, nos va a exigir desde el año 22 que todos los países remitamos estadísticas fiables de qué estamos haciendo. En todas las estrategias de la Unión Europea está incluido en la prevención y la reducción de las pérdidas y el desperdicio. Y tenemos ahora mismo la ley que acaba de impulsar el Ministerio, una ley muy necesaria, una ley muy novedosa que estamos observando con mucho interés y que desde las distintas comunidades autónomas queremos lanzar el mensaje al Ministerio de que queremos que nos hagáis partícipe
de qué se decide, tenemos que estar integrados, trabajar de manera, digamos, uniforme, no podemos ir cada comunidad trabajando o pidiendo a nuestras empresas una cosa distinta. Lo mismo sucede con las ONGs y las entidades sociales que están haciendo propuestas y que esperamos que esta ley sea realmente valiente y transformadora. Ya que la hemos hecho en este momento, vamos a arriesgar. Esa es lo que quiero lanzar a los compañeros y compañeras que ya están del Ministerio. Voy a comentar dos estudios muy rápidamente, dos estudios que hemos hecho en la Comunidad Valenciana dentro de este Plan Bon Profit, y uno está hecho en el origen, en las pérdidas que suceden en el campo. Esto es una cosa que nos ha motivado en vista de que los índices que hay de las pérdidas y el desperdicio no contemplan estas pérdidas. Se entiende que lo que sucede en las parcelas, eso es un problema de los productores, de las productoras. Bueno, nosotras sí que pensamos que esto hay que ponerlo en valor. Hemos hecho un estudio en caqui, ya lo llevamos repitiendo 2 años, y hemos llegado a resultados como estos, que ya podemos empezar a pensar que pueden ser medios. Hasta 6.000 kilos de caqui por hectárea se pueden estar quedando cada año en el campo. Las causas son muchas. Algunas son inevitables, como plagas inevitables como daños climatológicos y demás, pero hay muchas causas que tendríamos que mirar más arriba de la cadena y ver qué es lo que hace que esos productores tengan tanto destriero. Y luego el otro estudio, nos vamos al final de la cadena y llegamos a los comedores escolares a ver qué sucede ahí, qué hacen estos niños y niñas, qué se dejan en las bandejas, y hemos visto que más de 110 gramos se puede estar tirando cada niño y cada niña cada día de esas bandejas, que además un menú que se le da preparado por caterings donde todo está tasado, todo está medido, no llevan cáscara, no llevan pieles, no llevan espinas. Supone el 25% de la media de lo que pesa el menú. Es decir, aquí vienen otras reflexiones que hay que hacer. Fallan las familias, falla el colegio, falla la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, unas últimas fotos también para mostraros lo que me enseñaba un productor hace muy poquitos días en el Horta de Valencia. Me decía, mira, María Ángeles, estos tomates no lo quieren porque me dicen que son pequeños. Estos tampoco les gustan porque dicen que son muy irregulares. Y en estos me dicen que están demasiado maduros. Ya veis que tampoco están tan maduros. Me piden estos. Y todos estos se quedan como un descarte que me tengo que llevar a mi familia, y al final, cuando ya no queremos consumir más, los tenemos que pasar el rotaváter en el terreno. Al tirar la comida, estamos tirando el agua, el abono, un montón de energía y de mano de obra, la frustración de quienes han generado esa comida. Estamos obligando a los productores y a las productoras a intensificar más su cultivo, buscando una rentabilidad mínima. Como resumen global, yo diría que falta dar un mayor valor a los alimentos y saber que al tirar el más mínimo gajo de mandarina estamos tirando muchas cosas. Al fin y al cabo, el planeta está completamente esquilmado, diría yo ya, y no hay un planeta B, o sea, sé que tenemos que actuar antes de que sea tarde. Este es el mensaje que quería compartir y espero haberos generado esas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, por interesante presentación y igualmente el tiempo acordado. Pasamos a la última exposición de hoy por nuestro compañero Manuel Lainz Andrés, casos de éxito en la valoración de residuos agroalimentarios. Manuel es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y director en Lainz Biotrends Consultoría Estratégica. Es consultor independiente en innovación agroalimentaria y bioeconomía. Ha sido director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria, INIA, del Ministerio de Economía y Competitividad desde 2012 hasta 2018, director general de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana desde 2008 hasta 2012. Actualmente es representante de España en el Comité Permanente de Investigación Agraria, Standing Committee on Agricultural Research, desde 2012 y coordinador del grupo de trabajo de la Estrategia Española de Bioeconomía puesta en marcha a principios de 2016 y del Observatorio de la Estrategia desde 2016. Le dejo la palabra, doctor Manuel, cuando quiera. Muchas gracias, Zein. Muchas gracias a la Asociación Española de Economía Agroalimentaria y al propio Ministerio de Agricultura por la posibilidad de participar en este interesante webinar. Decir que desde que dejé el INIA he dejado también
todas esas representaciones que tenía, pero bueno, eso se entendía. Bien, la idea era mostrar unos cuantos casos de éxito. Mi presentación, como no podía ser de otra manera, está totalmente ligada con lo que acaba de comentar María Ángeles, porque nuestra cadena alimentaria en general es una cadena pues, poco eficiente porque hay parte de residuos que se generan en la producción primaria que no pueden ir destinados a la alimentación, otros se quedan en el campo, como ya estaba diciendo. También hay residuos en el proceso de industrialización y, por supuesto, los residuos o los restos que se generan en el consumo. Ahí vemos algunas cifras de las cantidades de residuos que se generan a lo largo de toda la cadena, que nos puedan dar una idea en España de la magnitud de lo que estamos hablando. Y para abordar este reto de utilizar esas biomasas, porque en el fondo son recursos biológicos que pueden ser utilizables, pues tenemos un conjunto, una herramienta general a la que le podemos llamar bioeconomía, y a la vez tenemos un reto que es el conseguir el cero, el alargamiento de la vida útil de los recursos naturales en toda la cadena de valor, en todo el proceso de industrialización y comercialización, y a la vez pues conseguir evitar la máxima eficiencia en el uso de esos recursos que nos han costado pues, agua, nos ha costado fertilizante, nos ha costado mucho esfuerzo y una importante inversión. Entonces, ahí en esa interacción entre la bioeconomía y la economía circular tenemos la bioeconomía circular, donde nos permite valorizar los distintos productos que no van destinados a consumo humano. Entonces, para recoger algunos ejemplos, lo que he hecho ha sido irme a las jornadas que anualmente organiza Cajamar para identificar cuáles son pues, casos de éxito de bioeconomía. He cogido unos cuantos casos que se han presentado en los últimos 3 años y son los que voy a mostrar a continuación. Decir que detrás de esto, lógicamente, hay mucha tecnología de extracción, de componentes activos, de procesos enzimáticos, biotecnologías, procesos químicos, termoquímicos, en fin, hay una amplia base tecnológica para poder hacer posible pues, cosas como esta, que la cooperativa de Ivars d'Urgell, de vacuno de carne, pues tenga en marcha un proceso de economía circular en la que básicamente lo que hacen es utilizar los estiércoles, compostar los estiércoles del vacuno, utilizarlos como fertilizantes para producir en la mayor medida posible productos, alimentos, el pastone o los cereales que se van a utilizar en la propia producción de vacuno de carne, llegando a niveles de autoabastecimiento del 70% con los correspondientes impactos sobre la reducción de emisiones, etc. Un conjunto importante de objetivos que se consiguen. Otro ejemplo que también lo veíamos hace un par de años en las reuniones de Cajamar, pues es el de La Unión. La Unión es una empresa de comercialización, producción y comercialización de frutas y hortalizas, fundamentalmente hortalizas, que está en El Ejido, en Almería. Perdón por el teléfono, que ahora me suena, lo siento. Bueno, pues estos tienen una estrategia de trabajo donde los residuos de productos vegetales los utilizan por una vía para extraer compuestos bioactivos que van a ingredientes, que van a productos que van a la alimentación humana, y luego otro proceso, lo que no podría ser destino, pues se hidroliza para obtener alcoholes y a partir de ahí biopolímeros que nos van a dar bioplásticos, mallas, biofilm retráctiles para algunos de los productos que ponen al mercado. Otro ejemplo, la cooperativa El Tejar, cooperativa de segundo grado, que trabaja sobre residuos de almazaras que son cooperativas de primer grado, que está distribuida por prácticamente esas cooperativas, toda Andalucía. La sede de Oleícola El Tejar pues, está concentrada en la provincia de Córdoba. Bueno, el principal activo de esta empresa es extraer lujo de todos esos residuos y además generar electricidad. Pero además ha ido un paso más allá y utiliza hojas de olivo para extraer nuevos productos, tirosol, terpenos, etcétera, una serie de productos que tienen un valor en el mercado. Otro ejemplo, en este caso de Tudela, Navarra, una empresa que se dedica a recoger residuos oleaginosos y transformarlos en un biodiesel de segunda generación.
una serie de productos que no tenían valor, que iban normalmente a vertederos con dificultades para ser gestionados, se les aplican un conjunto de procesos con bastante tecnología detrás que nos lleva a que al final de esos residuos generemos biodiesel. Otro ejemplo, Bioibérica, una empresa que lo que hace es extraer de la mucosa intestinal porcina, fundamentalmente parina, genera unos coproductos que hasta hace poco pues, iban destinados, hasta hace ya unos años, iban destinados a su eliminación. En este momento se transforman en proteínas digestibles y palatables que van a alimentación animal y otros bioestimulantes para cultivos. En general estamos haciendo circularidad y además generando nuevos productos que van al mercado, a la salud humana, la alimentación animal y a la fertilización. Otra empresa, Albinesa, Daimiel, en Ciudad Real, extrae restos de las bodegas o recoge restos de bodegas y a partir de ahí extrae una cantidad importante, un abanico importante de productos, desde nutracéuticos, productos que van a la alimentación humana, como polifenoles de uva, otros que van a la nutrición animal, algunos aditivos y algunos residuos que van en unos casos a biocombustibles, en otros a la industria cosmética. Incluso extraen componentes bioactivos de los sarmientos. Otro ejemplo, recientemente ha recibido un premio, una planta de extracción de zumos de Don Simón en Huelva, en el Andévalo. Hacen economía circular. Todo lo que se produce en 1.500 hectáreas se transforma en zumo y con los residuos hacen el propio brick en el que luego se envasa el zumo y el agua se utiliza para el riego. Otro ejemplo más. Bueno, tenemos muchos más. He querido coger unos cuantos de distintas cadenas de valor para ver que las posibilidades y los casos de éxito se basan en el trabajo, en el esfuerzo, en la innovación y en la determinación por avanzar hacia esa economía circular. Muy bien, muchas gracias Manolo por la presentación y ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, un debate en los 20 minutos que quedan. Solo recordaros que no está previsto que haya intervenciones en directo, es decir, con audio. Todas las preguntas se deben hacer únicamente en la sesión de preguntas. Si hay alguna pregunta en el chat, igualmente comentarla y abordarla. Una de las primeras preguntas que me gustaría destacar está dirigidas para María Ángeles. La primera es una pregunta de Miguel Ángel Carmona, en el que te comenta que en relación a los desperdicios parece que se tira más de lo que se consume. ¿No se debería producir menos y mayor calidad, aunque esto suponga un incremento de precios en los productos, de forma que los consumidores hagan compras más racionales en términos de sostenibilidad y eficiencia medioambiental e incrementa el valor de la cadena en los diferentes segmentos? Cuando quiera, María Ángel. Vale, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, esto es una pregunta complicada en cuanto a que aquí hay verdaderos expertos y expertas en marketing y demás. Producir menos tampoco tiene sentido. Hay una demanda que es creciente, tenemos que producir lo que se pueda vender, obviamente hay que, y yo al menos soy partidaria de buscar ese óptimo de producción. Lo que sí también estamos mandando ciertos mensajes es que a lo que no tiene sentido es a intensificar tantísimo la agricultura, si realmente luego de toda esa cosecha que obtenemos vamos a poder vender solo una fracción pequeña, y eso también está ocurriendo. Más que nada porque no por producir, a lo mejor nosotros dejamos de producir tanto caqui, que es el ejemplo que he puesto, y el caqui llegaría de otro lado. Es verdad que tenemos un dominio importante a nivel europeo en el caqui, pero podría venir de otro lado. Quizás lo razonable sea saber los costes ambientales, sociales y económicos que hay implícitos en cada una de esas producciones y sobre todo al consumidor. Si nos referimos al consumidor, lo que hay que hacer es abrirle los ojos, sensibilizarle, abrirle los ojos para que vea todo lo que hay detrás de ese gesto de tiro una loncha de jamón de York, tiro una mandarina, porque en cuanto abrimos los ojos, y esto lo estamos observando mucho, por ejemplo, con los niños y las niñas de los colegios, y ya ese bocadillo que tan fácilmente tiraban a la papelera, se lo guardan y se lo comen en casa en la merienda. Entonces, son reacciones así. Yo no creo que la solución sea producir menos, sino producir de una manera más racional y más sostenible y dar una salida digna a todo lo que producimos en nuestros campos, que es mucho. Eso nos falta. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Ligo esta misma pregunta a otra pregunta está en el chat por nuestro querido Tomás García Azcarate, en el que dice: si se tira menos en el campo, en frutas y hortalizas, no solo aumenta la oferta, sino que lo hace con productos
más baratos, aumentando el problema de la renta por parte de los productores. ¿Esto se podría evitar de alguna manera? ¿O cómo se podría trabajar en alguna estrategia para que esto no suceda? Además de lo que comentaste, sistema productivo más sostenible o más planificado, reduciendo la cantidad que se ponga en el mercado, pero sí se va a generar producto con menos calidad. ¿Qué se debería de hacer en este caso, según la opinión? Sí, Tomás, esto es una cosa que me toca debatirla con gente que obviamente son gerentes de cooperativas y demás, y me dicen, eso es lo que hace falta, que con lo que nos cuesta vender las altas calidades tengamos que vender también las de segunda, ¿no? Bueno, yo creo que el discurso tiene que cambiar un poco. Es decir, yo soy partidaria de fomentar un consumo más consciente y más responsable en quien tira de la cadena, que es el consumidor final. Y luego, por supuesto, un compromiso en zonas, por ejemplo, en entidades como catering y que suministran a hospitales, a comedores escolares, para que compren de manera mucho más responsable y no se miren tanto el que la fruta sea perfecta, porque de los peores daños que estamos teniendo de esos caquis que yo he expuesto, de esos 6.000 kilos, ya os puedo adelantar que perfectamente entre un 25 y hasta un 40% es fruta perfectamente comercializable. Y digo comercializable, ¿vale? No digo nutritiva y aprovechable, que sería mucho más. Es fruta que a lo mejor lo que tiene es un leve rameado o que no es estéticamente del todo redonda. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que aquí de lo que se trata es, si no vamos a llegar a vender toda esa cosecha, no obliguemos al productor a producir tanta cosecha, no le obliguemos a aplicar tanto riego, tanto abono, tanto... Paguémosle un precio justo al productor para no tener que exprimir, digamos, tanto la producción y ese producto que salga. Y luego esas segundas calidades, pues siempre hay mercados, y si no, siempre está la industria, que llegue en forma de mermelada, de chips, de cerveza, de kaki, que todo eso se hace, ¿no? Es una manera de que llegue al consumidor, a la persona, pero transformada. Entonces, bueno, son debates de mucho calado y que nos están costando porque hay que hacer un cambio grande, porque el productor asume perfectamente que eso es un destrío normal. Y eso es muy frustrante, ir al campo y preguntarle y que vean normal que todo el suelo esté lleno de fruta. Es triste, de verdad. Entonces creo que la parte fundamental la tenemos en el consumo final, pero luego hay muchas cositas que se pueden hacer. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. El dar valor añadido, revalorizar esta producción de menos calidad podría dar una parte de la respuesta y podría, pues, jugar un papel en el poder evitarlo. Hay otra pregunta a nuestra compañera Merche por parte de Ana Velasco. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la neofobia que ha mencionado Mercedes y quería preguntar, ¿se están poniendo en el mercado productos que no tienen estudios de mercado detrás? Sí, es una pregunta. ¿Se están poniendo en el mercado productos que no están o tienen estudios de mercado detrás? ¿Es la propia metodología la que se queda obsoleta ante los componentes intangibles que se han señalizado? Merche. Sí, buenas tardes. Gracias, Ana, por tu pregunta. Interesante. La verdad que cuando se analiza a qué se debe ese alto porcentaje de fracaso y sabiendo toda esta metodología que, como apuntáis, de análisis de, en fin, encuestas y otro tipo de experimentos y muchas opciones y herramientas que existen, lo que dicen los estudios es que a veces igual no se dirigen al cliente que realmente lo va a comprar, no se están haciendo las preguntas que se deben, se queda muy centrado a lo mejor en aspectos productivos que muchas veces los propios consumidores finales que luego lo van a utilizar no lo conocen. O sea, no es muchas veces ya la metodología, sino cómo utilizamos y a quién seleccionamos, porque cada vez es más complejo, igual era la idea que yo quería transmitir, ¿no? Y los aspectos de concienciación que también se están poniendo sobre la mesa en este discurso último, los aspectos de educación, de conocer las producciones, todo esto más de tipo de motivación de compra de alimentos, es más difícil que no segmentar solo por edad, por renta, por género, lo que sea. O sea, es complejo el análisis y seguramente igual parece, los estudios van diciendo por ahí, que igual no se acierta exactamente con capturar qué es lo que se añade, que lo vea el consumidor, que cojamos una mayor concienciación, ¿no? Y en este tema también de los residuos, etcétera, es muy importante esta parte. Gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta que fue contestada en el chat, pero me gustaría a nuestro compañero Chema que nos le dé un poco más de contenido. Es una pregunta de Miguel Ángel Carmona, donde cómo podemos trasladar los nuevos valores ambientales, sociales y productivos que ha comentado el primer ponente, en este caso Chema,
a la hora de determinar los costes efectivos de producción que van a determinar el precio real final del mercado de esos productos agrícolas y alimentarios. Chema, si puedes añadir alguna más sobre lo que ya habías comentado en el chat. Bueno, simplemente, añadiría lo que plantearon en el chat, que hay una cuestión casi de metodología de valoración de los productos y los servicios del sistema agroalimentario. Cuando nos planteamos, por ejemplo, hacer una infraestructura y ver el impacto sobre un territorio agroalimentario, a veces ni siquiera en la metodología, aunque sea multicriterio, se incorporan los valores ambientales suficientemente culturales, patrimoniales, y yo creo que hay un elemento incluso cultural desde el principio. También hay que trabajar, y eso lo relaciono con el desperdicio, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? El valor de la educación desde la infancia, ¿no? Creo que es fundamental para que consumidores, ciudadanos y también las políticas y las propias empresas se vean forzadas a internalizar estos valores. Muy bien, muchas gracias, Chema. Hay otra pregunta por parte de Julián Briz para Merche también en este caso, donde comenta cómo podemos contabilizar el consumo local y de temporada con las ventajas comparativas del comercio exterior, ¿vale? Cómo podemos contabilizar, dar el valor añadido a todo lo que es consumo local, cadenas cortas versus las cadenas largas y su repercusión en el comercio exterior. Ya, la verdad, entiendo, Seim, no veo la pregunta, que lo que queremos es ver la importancia que tiene, ¿no? Cómo pueden combinarse, exactamente. Cómo pueden coexistir, ¿no? Ambas ¿Cómo puede coexistir el dar ambas? Es verdad, las cadenas cortas, se está haciendo un discurso muy local y a la vez las empresas tienen un carácter local e internacional, ¿no? Y que a veces es como esa dualidad, ¿no? De globalidad y localidad, ¿no? Sí que es difícil, pero seguramente, bueno, pues cada parte de la producción y como nosotros, ¿no? Como consumidores clientes, que somos aquí todos los que estamos aquí, los que nos quedan por la sociedad, pues tenemos la posibilidad de ir eligiendo, ¿no? Dependiendo seguramente el tipo de producto, el tipo de producción que hacemos, de elección que hacemos en cada momento y diferentes razones que nos condicionan, motivos, etcétera, nos pueden hacer elegir, bueno, lo más local y lo más global, pero lo más internacional. Pero ambas producciones, y lo vemos en cualquier comunidad autónoma a nivel nacional, combinamos, y si de algo somos excedentarios en la balanza de pagos es en el sector agroalimentario, con lo cual los mercados internacionales para nosotros son muy, muy importantes, pero a la vez, pues bueno, dar esa información que la reciba el cliente y en cada momento sabrá si ese condicionante local pues es importante para él, y en muchas ocasiones lo va a ser porque va a incluir un elemento diferenciador que es importante, y en otros casos pues bueno, también estamos por supuesto abiertos todos los consumidores y a la salida de productos y a recibir también producción internacional. No sé, que yo lo veo combinable, cada uno identificando las posibilidades, ¿no? Dando información. Muy bien, muchas gracias, Merche. Teniendo en cuenta muchas veces que la información tampoco la leemos tanto, ¿eh? O sea, eso los etiquetados, si hubiera otro momento, eso podríamos educarnos un poco más también. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Manolo. En este caso, había hablado de los ejemplos de casos de éxito de introducción de conceptos de economía circular y sacó el ejemplo, si no me equivoco, del zumo de Don Simón, donde la propia empresa pues, aprovechaba los residuos y revalorizaba todos los subproductos para dar respuesta al proceso productivo interno. A mí me gustaría, si de la experiencia que tiene con los casos de éxito, que nosotros ahora estamos trabajando con DAM, la empresa cervecera, para revalorizar el bagazo, que es la biomasa orgánica que queda para dar valor añadido en el sector alimentario o en el sector textil, es hasta qué punto lo que me gustaría ver una empresa privada, de verdad, la introducción de este tipo de conceptos de economía circular le reporta luego al final con un beneficio económico, o si no es únicamente el modo de dar una respuesta ambiental, una necesidad social y una tendencia en el que en un mercado concreto pues, se valora la introducción de ese tipo de objetivos ambientales. ¿Es posible cuantificar económicamente qué están aportando introducir conceptos de economía circular en el caso de éxito que has comentado y poder cuantificarlo en unidades monetarias que aportó
en eficiencia, en reducción de costes? ¿Hay algún dato que podemos buscar, utilizar o a qué se debe realmente la decisión de introducir estos conceptos meramente económica o ambiental y social? Muchas gracias, Manolo. Muy bien, pues muchas gracias, Zein, por la pregunta. La verdad es que no podría decir si detrás de cada uno de estos casos de éxito hay un caso de éxito económico. No lo podría decir porque no tengo los datos y habría que estudiar el caso y analizar inversiones, etcétera. Pero es cierto una cosa, y es que tenemos el caso, por ejemplo, de Don Simón, que ha utilizado su éxito o su proyecto para hacer una campaña de publicidad asociada. Es caso A. Tenemos un caso B, que es la Unión, donde ellos no han hecho ninguna campaña de publicidad asociada a los productos que ellos están obteniendo, a los bioproductos que ellos están obteniendo, y siguen invirtiendo y siguen desarrollando nuevos productos, lo cual quiere decir que tendrá rentabilidad económica ese esfuerzo. Y más cuando tú planteas una estrategia global, ¿no? Pues se está hablando de restos de cosechas, se está hablando de desperdicios o de destríos en almacén, se está hablando de muchas cosas que comentaba María Ángeles y que también lo comentaba Tomás. Y bueno, lo que es evidente es que si tú este tipo de productos lo valorizas, puede llegar un momento en el que puedas tener un mayor ingreso por este subproducto que por el producto concreto que estás llevando al mercado. Voy a poner un ejemplo. En este momento, California, Estados Unidos, ha tomado unas decisiones con respecto a qué hacer con la bioenergía, a potenciar las plantas de biogás. Bueno, pues en este momento es más interesante para los ganaderos de vacuno de leche de California el transformar su estiércol en biogás que vender la leche. Por tanto, con ese ejemplo quiere decir que quizá el mundo está evolucionando de una manera un poco rara, ¿no? Pero a veces la oportunidad de negocio está donde no la esperamos. Y donde no la esperamos es en la generación de nuevos valores añadidos de los productos que normalmente obtenemos en nuestras plantas. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta igualmente para Silverio. Silverio, nos has comentado la importancia de introducir conceptos de sostenibilidad en la industria alimentaria y la pregunta es, teniendo en cuenta los diferentes componentes de sostenibilidad y los pilares que forman parte del concepto desde gobernanza, economía, ambiental, social, ¿cuál crees, según la opinión y la experiencia que tienes, es el pilar que debe de tener más importancia cuando introducimos estos aspectos en la industria alimentaria si nos fijamos únicamente en el caso español? ¿Había que abordar los pilares de una manera conjunta o se había de poder abordar o priorizar algún aspecto más en concreto? Vamos a ver, yo creo que la sostenibilidad tiene que ser algo integral y que todos los factores son importantes, tanto los aspectos ambientales como los sociales y como los económicos, ¿no? O sea, yo creo que todos son importantes y que tienen que ser y que tienen que estar en igualdad de condiciones. Ahora bien, lo que dicen los estudios es que parece ser que tanto en España como en el resto del mundo, parece ser que las empresas lo que están atendiendo más son los aspectos medioambientales. Esto es lo que dicen los estudios de evaluación de sostenibilidad en las empresas. Los aspectos medioambientales, sobre todo relacionados con acciones relacionadas con el clima y cosas por el estilo, suelen ser los más atendidos por las empresas. Vale, muy bien. Es una tendencia también realmente dar importancia a todos los aspectos ambientales. Por último, hay una pregunta dirigida a María Ángeles por parte de Luis Bueno Lorente. Te comenta, ¿cuáles son las causas explicativas que responden en cierto modo a los sesgos y ocultación de la realidad del desperdicio que quizá acontece? Es decir, ¿cuáles serían las razones por la que existe una ocultación de la realidad del desperdicio? ¿Porque medimos mal? ¿Porque somos inconscientes? ¿Porque no damos importancia? Estoy imaginándome una serie de respuestas para ver un poco en relación a lo que analizas, estudias, ¿qué crees a qué se las razones de este ocultamiento? Vale.
Si Luis digamos, quiere saber si se refiere al ocultamiento, es decir, la falta de conocimiento que tenemos de estos datos, pues bueno, básicamente es que todavía estamos pues muy en mantillas, diría yo. Falta muchísima cuantificación, muchísimo estudio todavía, muchísimo poner en evidencia lo que está pasando. El desperdicio, tenemos que pensar que está en el planeta Tierra desde que el ser humano está habitando en el planeta Tierra. Siempre hemos tirado comida y bueno, es algo implícito en todos los eslabones de la cadena. Como yo siempre digo, pues bueno, todos somos culpables del problema, todos somos parte de la solución. Entonces, ¿por qué hasta ahora no ha salido tanto este tema, ¿no? Pues porque yo creo que lo teníamos como interiorizado, como que era algo, pues bueno, implícito. Las empresas lo asumen como un coste, la pelean como un coste interno que tienen que superar, lo tienen muy claro, que tienen que intentar reducirlo, pero luego a nivel de campo pues pasa lo que he comentado antes y demás. Entonces, lo que sí estamos observando, y es verdad que quiero volver a insistir en el tema de la cuantificación, en cuanto alguien cuantifica, y podemos ser cualquiera de nosotros, yo os animo a que en una semana, de verdad, hacerlo una semana, simplemente hacer esas fotos, luego la comentamos con los niños de casa, con los amigos, simplemente decir, oye, estamos tirando todo esto. Es tener conciencia de lo que hacemos, os aseguro que ya hay un clic en la cabeza. Imaginaros cuando esto se hace, por ejemplo, en un restaurante. Yo el otro día estuve participando en la feria gastronómica y lo estábamos comentando con los chefs, es decir, hay aplicaciones donde ya se mide exactamente qué es lo que tiras de cada plato y demás, y eso sacas conclusiones sobre qué menús son los mejores valorados, qué tal. Es decir, medir ya es la primera herramienta que ayuda. Y luego, si hasta ahora no ha habido políticas públicas como ahora empiezan a haber, si no hay mayor conciencia como empieza a haber, si no llevamos este tema a los colegios, como estamos haciendo, llevando este tema a que los niños y las niñas lo asuman desde el cole, lo lleven a su vez a los hogares, pues siempre está oculto. Y luego me remito de nuevo a la pregunta anterior cuando hablábamos de qué sucede en el campo, que es algo que a mí siempre me duele especialmente. Cuando esos productores de caqui, por ejemplo, yo les he entrevistado, les he preguntado qué pasaba y os he dicho que me sentía frustrada porque asumen como algo inevitable. Luego hay que mostrarle qué proporción de todos esos kilos se deben a cada cosa. Obviamente, si hay un cotonet, pues hay que buscar productos más efectivos y tal, pero luego hay mucha cantidad de fruta que se queda en el campo simplemente por daños estéticos o porque la distribución quiere algo perfecto. Ahí lo que pasa es que los productores tendrían que presionar a las gerencias de cooperativa y demás pues para provocar un cambio hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todos podemos ayudar. Es decir, a Luis yo le animaría a que él contribuya a que este tema no esté oculto, a que lo hable, que lo discuta, y yo creo que a lo mejor dentro de un par de años nos volvemos a ver y este tema ya ha tomado otra dimensión porque ha habido un cambio real, ¿no? A nivel global de ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos contestado la mayoría de las preguntas, si no todos. Habéis participado todos en el debate. Otra vez agradecer a todos los participantes que han podido estar con nosotros y a los ponentes. Sin ninguna duda ha sido un debate muy interesante, con unas preguntas creo que han generado las expectativas que teníamos todos hoy por este webinar. Muchas gracias por todos por estar hoy otra vez con nosotros y espero poder vernos pronto de una manera presencial de alguna manera. O en otro tipo de webinars. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias otra vez. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo, compañeros, compañeras. Adiós. Hasta luego. Adiós, Merche. Adiós, Manolo. Gracias. Adiós, Gracias. Adiós, María Ángeles. Adiós. Gracias. Muchas gracias, un placer. Adiós. Igualmente. Chao. Gracias. Hasta luego, Eva. Muchas gracias a todos. No, ya no hay otro Zoom, ¿no? Excelente. O sea, lo digo No, ya está, no entramos en ningún otro. Ahora a disfrutar, Chema, tienes menos. Vale. Viva Madrid, viva Madrid. Adiós, muchas gracias. Bueno, muy interesante todo. Adiós, Chema. Adiós. Hasta luego. Adiós, Silverio. Adiós, María. Chao. Chao. Muy bien. Lo has hecho muy bien, Zein. ¿Ya está? Vamos. Súper bien. Tenemos 30 participantes. Ahora, hay algo que me preocupa, ¿no? Zein, todavía tenemos 30 personas en sala. Sí. Sí, ahora he visto. Se está grabando también y demás. Bueno, chicas y chicos, encantada, Bueno, ¿vale? Muchas gracias. Ángeles, un millón de Adiós. gracias. Súper interesante A esto. vosotras.
Vale. Hasta pronto. Chao. Muchísimas gracias, Zein. Adiós. Fantástico. Muy bien. Gracias. Eva, Marga, ¿podéis parar la grabación? Pues sí quiero decir una cosa antes, por favor. Sí, Tenemos sí, que sí. salir, Marga, tenemos